En la mañana de hoy, quiero traerles un mensaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. Son 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Si ya están ahí, pueden ir poniéndose sobre sus pies para hacer la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Yo voy a leer el versículo 11 y de manera unánime la congregación juntos leeremos el versículo 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Juntos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, infinito eres en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia. Recuerdo que Edward hace un momento oraba y recordaba que tú siempre te mantendrías fiel. Y hoy, 1 de enero, teniendo la oportunidad de leer de manera junta como iglesia, como un solo cuerpo, tu palabra es una demostración de tu fidelidad. Aún para este nuevo año tienes tu palabra en medio de nosotros. Aún tenemos la libertad de poder congregarnos, Dios. Eso es un regalo, Padre, tener delante de nosotros tu palabra. Que nuestro corazón siempre, Señor, sea agradecido para con ese detalle, entendiendo que hay lugares en el mundo donde hermanos en la fe no pueden reunirse públicamente como podemos hacerlos nosotros. Gracias, Padre, por ese regalo. Pero también queremos no solamente leerla, queremos poder comprenderla. Para eso necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento necesario de lo que este texto dice. Pero si somos cristianos, no solamente queremos leerla, comprenderla, también vamos a desear aplicarla. Y entendemos que es un escenario complejo para nosotros, que en nosotros no se halla la obediencia perfecta, pero tu Espíritu Santo nos capacita para ello. Por eso entonces oramos por agradecimiento por leerla, por entendimiento de ella y el poder tuyo en nosotros para aplicarla, Señor. ¿Y cómo sabemos que esa oración puede ser contestada? Porque sabemos que Jesús hizo los méritos para que nuestras oraciones se presenten delante del trono de la gracia. Ahora podemos tener comunión contigo por los méritos de Cristo y esta iglesia lo cree y dice amén a eso, Señor. Dependemos de ti, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En este mes de enero, ustedes saben, estamos predicando acerca de Lucas consecutivamente, pero durante el mes de enero haremos un par de este tema, del Evangelio de Lucas. Y en enero del año pasado, me refiero a 2022, porque ya estamos en el 2023, ¿cierto? Edward decía que ahorita que una explicación de todo lo que sucede en esta época referente al tema de las ofrendas, de los diezmos, de pactos, siembras y muchas cosas más. En enero de 2022 hicimos una serie consecutiva del 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, que es en relación al tema de las finanzas, videos que están en nuestra página de la iglesia de YouTube que podemos recordar y que también estaremos hablando entre algunos asuntos en referencia a eso. También durante este mes de enero, si el Señor lo permite, quiero también hablar acerca del ministerio pastoral y el ministerio del diaconado, precisamente para, de alguna manera personal, recordarme a mí mismo lo que el Señor ha hecho durante estos 3 años. Solamente un paréntesis que no tiene nada que ver con el sermón, pero las estadísticas dicen que el tiempo promedio donde los pastores renuncian a su oficio pastoral son 3 años. Eso no está en mi corazón, todo lo contrario, está muy lejos de eso, pero es una estadística llamativa de la presión que de pronto este oficio tiene. Y con eso en mente que les estoy diciendo de diversos sermones, diversas temáticas que tendremos durante el mes de enero, también quise empezar este año con una temática distinta, pero particularmente considerando en este cambio de calendario. Ayer
era 2022, hoy es 2023. Qué profundo eso, ¿eh? ¿Qué visión tienen las personas de lo que sucede de un día para otro? Muchas personas, particularmente, incluso a veces pasa hasta en el pueblo cristiano, pero particularmente personas que no son cristianas, consideran que sucede como algo místico, mágico, que al terminar un año y empezar otro, vamos a poder hacer y considerar como una nueva oportunidad de esa transformación profunda que a nivel personal deseamos o que la sociedad también necesita, y empezamos a hacer nuevos retos para una nueva vida, que el primero de todo ello es el gimnasio que no hicimos durante todo el año. Este primero de enero, bueno, primero no, todavía queda una semana de comer más, pero sí vamos a empezar, considerando que no la parte saludable, sino que esa parte, que termina un año y empieza el otro, a nivel calendario va a generar esa transformación esperada. Eso piensa el mundo, ¿no? Piensa el mundo de que hay algo mágico, místico en esa fecha, a partir de las 12 de la noche, que se feliciten. Ahora sí, este sí es mi año. Ahora sí vamos a alcanzar lo que nunca hemos alcanzado. Pero ¿cómo percibe el cristiano este cambio de año? Bueno, algunos saben y entienden que no hay nada mágico en eso, que hay otra forma de esa transformación interna que debemos todos experimentar. Y por eso he querido hablar acerca de esto y querido titular este sermón: Nuestra vida, instrumento de la gloria de Dios. Nuestra vida, instrumento de la gloria de Dios. Y uno de los mayores instrumentos que tenemos para influir en el mundo donde vivimos como cristianos, particularmente a las personas que son incrédulas, es precisamente nuestro testimonio, nuestra forma de vivir. Y si Dios lo desea, puede usar nuestro testimonio como el adorno perfecto a la evangelización, al testimonio verbal que damos de Cristo. Dios puede usar esa predicación del Evangelio, nuestra vida, como el adorno perfecto para que sea visible y creíble al incrédulo que el poder de Dios en Jesús que proclamamos, que trae nueva vida, que hace todas las cosas nuevas, es real, a diferencia de lo que se proclama que hace un cambio de calendario, de un año hacia el otro. Y de eso quiero que podamos hablar esta mañana. Quiero que podamos hablar de cómo nuestra vida es un instrumento de la gloria de Dios. El texto, 2 versículos, y en realidad el versículo 11 hace un llamado o una evidencia del testimonio interno que tiene que haber en nosotros, y el versículo 12 hace referencia a un testimonio externo. Y esos son los 2 puntos de esta mañana. Pero antes de entrar a nuestros puntos, algo de contexto. Algo de contexto. En primero, un contexto como literario de la unidad de pensamiento. Estos 2 versículos, versículo 11 y versículo 12, hacen parte de una unidad de pensamiento un poco más grande, que es del versículo 11 al versículo 20. Del versículo 11 al versículo 20. Y algunas Biblias tienen como un subtítulo de ahí, dicen vivir como siervos de Dios. Otras dicen cómo debe ser la conducta del creyente en el mundo. De eso trata esa unidad de pensamiento, cómo debe vivir el creyente en medio del mundo. Pero lo clave de esta unidad se halla en el versículo 15. El versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. En pocas palabras, haremos enmudecer, silenciar a los hombres ignorantes de Dios. Que precisamente a ser ignorantes de Dios toma una posición tonta, una posición de ignorante, y atacan la verdad de Dios y atacan a aquellos que proclaman y viven la verdad de Dios. Y Pedro nos dice que la manera de silenciar a aquellos críticos del cristianismo no es haciéndolo no como lo dice, sino como lo hace. Es decir, cuando el cristiano es atacado porque de pronto defiende el matrimonio entre el hombre y la mujer, lo que se espera de nosotros no es únicamente que se proclame que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, sino que viva, si está casado, un matrimonio como Dios lo diseñó. De eso se trata. La manera en que callamos la ignorancia de los hombres es no solo como lo dice, sino por cómo lo hace, y lo hace de la manera correcta. Y el punto aplicativo aquí es que la mejor herramienta para el evangelismo es hacer lo correcto. Como dice el versículo 12, nuestro testimonio que leíamos ahorita, ¿no?
harán que las personas glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. No solamente hará silenciar las críticas, sino que lleva a las personas al punto de glorificar a Dios por la manera en que lo hace. La sociedad en la que vivimos no es muy distinta a la sociedad a la cual el apóstol Pedro le escribió esta carta. Porque el apóstol Pedro está hablando de aquí de que a esas personas se les criticaba por ser cristianos. Eso lo hace semejante a la sociedad del día de hoy, ¿no? Por ser cristiano al día de hoy nos critican. Claro que sí, yo pienso que sí. Y generalmente el punto de nuestra mayor vulnerabilidad al momento de evangelizar y el punto de mayor acusación de aquellos que son incrédulos es precisamente de aquello que no hacemos como deberíamos hacerlo. ¿Qué quiero decir eso? ¿Cuál es el mejor argumento del incrédulo para no creer en el evangelio generalmente? El mal testimonio de un cristiano. La conducta escandalosa de aquellos que profesan fe generalmente es alimento al fuego de los críticos, mientras que la conducta piadosa silencia a los críticos. Decía un predicador escocés, Alexander MacLaren, el mundo toma sus nociones de Dios principalmente de las personas que dicen que pertenecen a la familia de Dios. Nos leen mucho más de lo que leen la Biblia. Eso es una realidad. Si usted en algún momento, porque usted lo he escuchado decir a cristianos, ha dicho como, yo vivo como quiera vivir, los demás que piensen lo que quieran, pues le cuento que según las realidades bíblicas, al cristiano le interesa cómo vive. Incluso el mundo se jacta de decir, yo no tengo que ser un modelo de nadie. Independientemente, fuimos creados para vivir en comunidad y el testimonio del uno del otro, sea bueno o sea malo, afecta a las personas y mucho más el cristiano. Ese es el contexto literario. El argumento principal entonces es que según vivamos podamos callar la ignorancia de aquellos incrédulos. Hay un contexto social. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pedro, dice que él escribe a los expatriados. Y eso nos hace pensar que estas personas tenían una situación muy compleja. Quiere decir que eran personas que habían sido esparcidas, cristianos que habían sido llevados a lugares paganos hostiles. Es decir, que le está escribiendo a personas que están viviendo en un escenario que por ser cristianos están sufriendo persecución. Además de haber sido esparcidos, precisamente sufrían persecución. En el capítulo 4, el apóstol Pedro, en el versículo 12, haciendo referencia de la tribulación, les dice lo siguiente: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. La persecución estaba siendo un fuego de prueba para ellos. Entonces eran personas que habían sido llevados a lugares hostiles, eran personas que eran perseguidas por su fe, estaban bajo una intensa persecución a causa de su fe. Pero también tenemos un contexto espiritual. En el mismo capítulo 2, en los versículos 4 al 10, particularmente los versículos 9 al 10, el apóstol Pedro les escribe a ellos cuáles son sus privilegios espirituales por ser cristianos. Por ejemplo, el versículo 9 del capítulo 2 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ser cristiano trae beneficios. Sí, puedes sufrir la persecución porque el mundo te quiere desechar. Sí, puedes estar en un contexto de ser perseguido y ser llevado a un lugar hostil contra ti, como a muchos les ha sucedido, pero al mismo tiempo hay unas bendiciones espirituales que sobrepasan cualquier tipo de sufrimiento y que siempre deben ser recordadas para nosotros, y es lo que el apóstol Pedro hace. Ahora, a la luz de esa realidad social, de ser expatriados, de ser perseguidos, a la luz de esa realidad espiritual, de los privilegios espirituales, es donde el apóstol Pedro llama a las personas a que vivan con un testimonio fiel. Porque ese testimonio se basa según en la vida que lleven.
Y esa vida debe ser una vida que convenza a los incrédulos de la validez de la fe que ellos profesan, el cristiano como tal. Porque su testimonio, de cierta manera, hacia lo negativo va a callar a los críticos y hacia lo positivo va a llevar a los hombres a creer en la validez de la fe cristiana. Porque aquel poder que ha obrado en ti como cristiano y te ha transformado y te ha hecho un ser nuevo y vives de una vida nueva, le da validez a tu testimonio. Entonces, nuestra vida, nuestro testimonio tiene 2 grados de influencia. En un sentido negativo, acalla las críticas. En un sentido positivo, hace que el evangelio sea creíble para aquellos a los que se lo estamos exponiendo. ¿Tiene relevancia la manera en la que vivimos? Ya nos dimos cuenta que tiene relevancia la manera en la que vivimos. Ahora sí podemos entrar. Eso fue la introducción. Eso fue ponerles en un contexto para saber de lo que íbamos a hablar. Son 2 puntos. El testimonio interno, versículo 11. Amados, que es un término que utiliza el apóstol Pedro varias veces en sus cartas. Y está haciendo referencia no solamente que son amados de él, sino particularmente amados por Dios. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si usted quiere vivir una vida piadosa en el exterior, evidenciable, no comienza en el exterior. Usted no ajusta de afuera hacia adentro su conducta. No. ¿Comienza por dónde? Por adentro. Exacto, de adentro hacia afuera. Comienza con la integridad de la vida. Y cuando hago referencia a la integridad, hace referencia a lo interior. Nuestro testimonio en el exterior es el resultado de nuestra integridad en el interior. Nuevamente, nuestro testimonio en lo exterior es el resultado de la integridad en el interior. Teniendo eso presente, antes de dar el mandato de abstenerse a los deseos carnales, el apóstol Pedro primero nos da como un indicativo, o nos identifica como a quienes, como a extranjeros y peregrinos. Ya en el capítulo 1, en el versículo 1, usó esa palabra que somos extranjeros. ¿Qué quiere decir con que seamos extranjeros? Yo sé que algunos de ustedes, su fisionomía, su porte parece europeo, pero no hace referencia a eso. No hace referencia a eso. Lo que quiere decir que cuando somos extranjeros es que tú no perteneces a la sociedad donde estás. En palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, él dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos extranjeros aquí. Nuestra verdadera residencia no es en este lugar. El cristiano, no importa en qué lugar geográfico viva dentro del mundo, nunca va a sentir que verdaderamente ha llegado a casa. Hoy en día tenemos personas que están de otra ciudad aquí, lo cual nos alegra, hermanos de Barranquilla, familiar mío, mi tía de Bucaramanga, y ellos, por mucho que puedan estar en un lugar o en otro, si están aquí congregados, porque ellos entienden que su lugar está, ¿dónde? Con Dios y con su pueblo. Pueden amar sus ciudades de residencia, pero aún por mucha comodidad temporal que tú puedas experimentar, tu corazón te hace sentir, este no es mi lugar, particularmente cuando vives en un mundo de injusticia y tú deseas vivir en un mundo de justicia. Aquí se utiliza otra palabra, no solamente nos describes como extranjeros, sino también peregrinos, que literalmente significa extraño, que es un sinónimo de la palabra anterior. Y se refiere a un visitante que hace una estancia breve, a alguien que está de paso. Como cuando usted está de vacaciones, usted no está en una residencia permanente, usted está en un lugar de paso. Porque este mundo no es nuestro hogar, no es nuestro mundo. ¿Recuerdan ese pasaje de Apocalipsis que leímos al inicio? Que el apóstol Juan veía cómo descendía la Jerusalén celestial, donde verdaderamente moraríamos eternamente con nuestro Dios, seríamos su pueblo y Él será nuestro Dios en medio de eso. Porque de eso se trata. Por muy bien que te esté yendo aquí, esto es solamente para ti
un lugar de paso. Ahora, luego de indicarnos cuál es nuestra condición, extranjeros y peregrinos, nos indica a dónde pertenecemos, nos dice cómo debemos disciplinarnos de manera interna. Y es un mandato simple. ¿Qué es lo que dice? Absténganse de los deseos carnales. Abstenerse de los deseos carnales. ¿Y qué es abstenerse? Pues alejarse de, mantenerse a la distancia. Tú lo ves y te alejas de eso. Eso se refiere con abstenerse. ¿Y de qué debes mantenerte lejos? De los deseos carnales. ¿Y qué es eso? Los deseos de la naturaleza caída. La obra que hace el Espíritu Santo inicia con lo que llamamos regeneración, que ustedes han escuchado, o nueva vida, el nuevo nacimiento, lo que le dijo Jesús a Nicodemo por allá en Juan capítulo 3, tienes que nacer de nuevo. Ahora, esa obra que llamamos nuevo nacimiento, lo que hace el Señor milagrosamente es quitar el corazón que teníamos endurecido, que aborrecía a Dios, aborrecía la justicia y la piedad, nos da un corazón nuevo, que la Biblia describe como un corazón de carne, nos da su propio espíritu para que podamos andar en obediencia. Pero tan pronto como usted ha visto los frutos de esa obra en su corazón, también ha visto que esos frutos no son perfectos de este lado de la eternidad, y me refiero a que no sean permanentes en nosotros. A eso me refiero. Porque aún con ese nuevo corazón, un corazón deseoso por Dios, existe lo que llamamos como un remanente de pecado, y se hace visible que nuestras almas siguen siendo corruptas. Usted es cristiano y usted dice amén a eso. Y usted miente, se aira con las personas, y usted no quiere decir amén a eso, pero usted reconoce que así es. El apóstol Juan dice, el que dice que no peca, es mentiroso. Entonces, lo que sucede internamente, que a pesar de esa obra del Espíritu Santo, seguimos viendo como una batalla dentro de nosotros. Como las palabras del apóstol Juan en Romanos 7. Yo veo dos naturalezas en mí, una que quiere obedecer a Dios, pero una que se opone. Y eso es triste y me frustra muchas veces. Pero entonces cuando estamos hablando de deseos carnales, quizás algunos pueden pensar que hace referencia exclusivamente a la lujuria. Y usted puede decir, yo no tengo que abstenerme de eso porque mis pecados están relacionados con otra área de mi vida. Pero si leemos, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, que me gustaría que pudieran acompañarme en esa lectura, nos daremos cuenta de la descripción que hace el apóstol Pablo de cuáles son esos deseos carnales. Y quizás usted pueda identificarse con ellos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí tiene relación entonces sí con la lujuria, pero sigue diciendo el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Son tantas que Pablo termina diciendo y demás, etcétera, 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 que se parezcan a estas que estoy mencionando. Al final, los deseos carnales son simplemente todos los fuertes deseos de la carne depravada. Y como les decía hace un momento, a pesar de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, a pesar de tener una disposición nueva para con Dios, aún en nosotros queda la corrupción del alma. Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro dice que debemos abstenernos de estos deseos carnales, incluye a todo creyente como tal. Y surge la pregunta, ¿por qué debemos abstenernos? El versículo 11 nos dice, porque estos deseos batallan contra el alma, hacen guerra al alma. Cuando dice alma se refiere a la persona, a ti como un ser viviente. Aquí los deseos son personificados. Se les da cualidades como si fueran una compañía militar, una guerrilla subversiva que pretende capturar, esclavizar y destruir el alma humana. Y lo que lo personifica es como haciéndonos ver que esos deseos carnales no solamente que vengan y
te dieron un golpe y se van. No, sino que más bien desean mantenerte en una agresión continua contra ti y que no se detiene nunca. Por eso tú todos los días pecas. Porque tu carne, a pesar de que en ti mora el Espíritu Santo, no desea someterse constantemente a la voluntad de Dios. Pablo describe la vida espiritual como una guerra, y una guerra interna. Si tú piensas que has tenido una muy buena temporada donde de obediencia, que esos deseos carnales no están como siendo muy visibles, el apóstol Pablo también dice, el que cree que esté firme, que tenga cuidado que no caiga, porque quizás lo que estás experimentando en ese momento es soberbia y orgullo. Es un llamado constante a estar alerta porque estás en una guerra. Por ahí estos días salió un comunicado donde llamaban a los grupos subversivos de nuestra nación que por las festividades de fin de año hicieran un alto al fuego para respetarse mutuamente. Pero ese alto al fuego no significa que la guerra se haya acabado. Eso es lo que sucede muchas veces dentro de nosotros. Que usted puede tener un día, una semana muy espiritual, pero tu naturaleza caída todavía está dentro de ti y todavía estás en guerra. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, aléjense de eso, no le des algo de ventaja porque te va, como en una guerra, a aniquilar. Y nos podíamos preguntar entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos abstenemos de los deseos carnales? En Gálatas 5 el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Al final se trata de ser dominado por el Espíritu Santo. Y ser dominado por el Espíritu Santo empieza como una disciplina interna y privada. Hermanos, aquellos pecados que se hacen visibles y son bochornosos para el que los practica y para el que los ve, suceden luego que se perdió la guerra interna. Cuando usted ve y dice, oye, ¿cómo pasó esa persona, ese hermano en medio de nosotros, que de un día a otro surgió algo así escandaloso? Es porque internamente ya se había perdido esa guerra. Ya le habíamos dado rienda suelta. Como dice, ustedes saben cuando escuchen la frase, ¿dónde han escuchado eso? No le sueltes la rienda. Le soltamos la rienda a los deseos carnales, terminaremos pagando las consecuencias. Todo empieza con una disciplina interna y privada, usando las armas que tenemos a nuestra defensa, y esas armas son ¿qué? Espirituales, ¿no? Como dice Efesios capítulo 6, hablando acerca de la armadura de Dios. Así que somos extranjeros peregrinos en este mundo, y cuando testificamos a este mundo debemos mostrar la validez del cristianismo con nuestro testimonio, que ese testimonio es el resultado de un trabajo o una disciplina interna. Queremos ver transformación a las personas a las que le compartimos el Evangelio, a nuestra sociedad. Debemos anunciar fielmente las verdades del Evangelio, pero debemos trabajar nuestro propio testimonio que le da validez a eso que profesamos. Y el segundo punto se halla en el versículo 12. Dice el versículo 12, donde nos encontramos en 1 de Pedro capítulo 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El Espíritu Santo no solamente nos ha llamado a hacer un trabajo interno, a evaluar nuestro testimonio interno, sino que nos llama a tener una evidencia externa, a un comportamiento en el exterior y público. ¿Vieron eso? No solamente que sea una realidad interna, que usted está trabajando para abstenerse de los deseos carnales, batallando contra esa naturaleza caída que aún reside en nosotros, sino también haciendo visible la obra del Evangelio. Haciendo visible la obra del Evangelio. Y aquí utiliza el apóstol Pablo una palabra, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Hace referencia a tener una vida irreprochable. Y que sea irreprochable no significa que sea perfecta, pero sí que sea de una nobleza visible y evidenciable.
El cristiano no es un ser humano del que no se le pueda decir nada, porque es una persona que todavía peca. Pero aún evidencia muchas veces su cristianismo, que cuando peca se arrepiente, pide perdón, sirve, reconoce, es humilde para decir todavía lo que yo hice no es contrario, lo que yo hice es contrario a lo que yo te he anunciado, proclamado. Aún en eso se evidencia el cristianismo. Y si vamos a testificar, como dice el apóstol Pedro aquí, a los gentiles, es decir, al mundo incrédulo, debemos tener un comportamiento honesto, agradable a la vista, noble y justo. La evidencia que verdaderamente el Espíritu Santo ha obrado en nosotros para darnos ese nuevo nacimiento y que tenemos esa novedad de vida debe ser evidenciable en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras omisiones. No solamente en lo que haces, sino también en lo que te abstienes de hacer. Y es tan importante eso que la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ese, mis hermanos, es el corazón del evangelismo. Lo que tú proclamas y cómo lo evidencias como una experiencia. Y aquí utiliza el apóstol Pedro también, hablando de qué es lo que dicen acerca de los cristianos. Dice que eran malhechores, y eso es una palabra fuerte, porque expresa la idea de una persona malvada que debe ser castigada. Así, el mundo hostil veía a los cristianos del primer siglo. Entre el primer y el segundo siglo, ustedes miran los historiadores, y cómo el pueblo romano veía a los cristianos. El pueblo romano acusaba a los cristianos, los desacreditaba, de decirles que eran revolucionarios, porque se oponían al gobierno del César. Decir que eran caníbales. Imagínense, los acusaban de ser ateos. Acusaban a los cristianos de ser ateos. Claro, porque como ellos no adoraban al Dios de ellos, que era César, los acusaban de ser ateos. Los acusaban de inmorales. El pueblo romano los acusaba de inmorales. Y en ese contexto es que el apóstol Pedro dice que solamente hay una manera de enfrentar ese escenario. Y les dice, vaya y verbalmente defiéndanse. No, no dijo eso, ¿verdad? Vayan y vivan una vida en excelencia. Vayan y vivan una vida en excelencia. Dice un comentarista, tú nunca lees acerca de las resoluciones de los apóstoles, sino que tú lees que de los hechos de los apóstoles. Ahora, ¿qué tan efectivo es una vida vivida en integridad, en excelencia? Dice el versículo 12 cuando termina, para que estas personas glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ese día de la visitación, en el Antiguo Testamento, se ve como dos maneras. Visitación hace referencia a cuando Dios visitaba a la nación. Básicamente, Dios visitaba a la nación por dos razones: bendición o juicio. Isaías 10, versículo 3, registra una visita de juicio. Primera de Samuel, capítulo 12, nos dice que Dios visitó a Ana y lo hizo con la intención de rescatarla de la esterilidad. Una bendición. En el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la visita, siempre hace una referencia a una visita de redención. Lucas 1, versículo 68, dice que Dios nos visitó y nos redimió. El Nuevo Testamento hace referencia a que la visita de Dios era para rescatar, redimir al pueblo. Y pienso yo, creo yo, que lo que el apóstol Pedro tenía en mente al decir que el día de la visitación, aquellos que murmuraban en contra de los cristianos iban a glorificar a Dios al considerar vuestras obras, él lo que está diciendo es que debido a la observación constante del carácter y la calidad de vida de un cristiano, un incrédulo iba a glorificar a Dios en el día que Dios lo visitara para salvación. En aquel momento, aquel que murmuraba, aquel que se reía de los aleluya, ahora dice Dios,
Te alabo, Padre, porque de aquellos que yo me reía fueron instrumentos para traerme esta verdad de vida. Creo que hace referencia a eso. Muchos de ustedes, y con esto termino, creo que la gran mayoría conocen un poco de mi vida antes de ser cristiano. Obviamente, antes de ser pastor, antes de ser cristiano, yo tenía una vida dominada por esos deseos carnales. Alrededor de entre los 20 y 22 años, en aquella época particular, Dios utilizó a una persona que me predicara el Evangelio, que era la mamá de una chica que en ese entonces era mi novia. Y una de las cosas que yo siempre he tenido en mi corazón y en mi mente es que esta señora que me predicaba el Evangelio porque es cristiana, tuvo que soportar que su hija tomara malas decisiones al elegir a alguien que no era cristiano, que vivía una vida conforme a no tener a Cristo en su corazón, conforme a los deseos carnales, particularmente como de esta ciudad, Valledupar, viven los jóvenes de esa época, parrandas y todo lo demás, alicoramiento. A mí nunca se me olvida un escenario que le di tantos motivos, o sea, su hija, mala elección, dolores de cabeza, y yo llegaba a esa casa y yo siempre recuerdo que esa señora me trataba con tanto y tanto amor, que hoy en día yo miro para atrás y las preguntas que yo tuve sobre la fe ella no me supo responder. Pero en lo que nunca me dejó sin evidencia que del amor que me proclamaba en Cristo para con Dios y del cual yo necesitaba, era visible en ella. Teológicamente no me pudo responder las dudas que yo tenía. Si la Biblia es escrita por hombres, ¿cómo no va a ser una palabra perfecta? Yo no sabía cómo responder a eso. Pero ella me decía, tú vives una vida sin el verdadero amor, que es el amor de Dios, y ese amor solamente puede ser para ti, si te arrepientes y crees en Jesús. Y nunca me dejó sin evidencias que ese amor estaba en ella. Cuando más motivos les di en llegar en estados de alicoramiento a su casa, a visitar a su hija, más me trató con misericordia, con amor y con eso. Siempre he tenido presente que alabo a Dios porque quien me compartió el Evangelio me evidenció el Evangelio, a pesar de todas las debilidades que en su doctrina pudiera llegar a tener en ese momento. Hermanos, para concluir, si en este nuevo año consideramos que deberían haber algún tipo de situaciones distintas a nuestro alrededor, Dios nos ha dado el instrumento adecuado para eso, proclamar las verdades de Cristo, pero procurar que esas verdades se hagan visibles en nosotros. A veces quisiéramos tener como un mejor escenario, unos mejores parlantes, tecnología para llevar las verdades. Nada de eso tiene malo en sí mismo. Pero ¿qué tanto como iglesia estamos considerando nuestras conciencias y acciones en el lugar donde nos encontramos? Para con nuestros hijos, para con nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. Porque según este texto, el instrumento que va a utilizar Dios para acallar las murmuraciones y para hacer creíble en aquellos que proclamamos, que es el testimonio del cristiano. Que el Dios nos ayude a poder una vida de esa manera. Amén. Vamos a orar. Padre, oh Dios, Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia para con nosotros. Delante de nosotros, Señor, tú nos has recordado estas bellas verdades de lo que tú has usado como instrumento, Señor, y que ha sido visible en nosotros. El mayor ejemplo de eso es el Señor Jesucristo. No solamente proclamó las verdades del reino, sino que vivió una vida de misericordia y amor en aquellos que le proclamó este mensaje. Queremos pedirte que nos hagas meditar en estas verdades y que podamos aplicarlas en nuestro diario vivir. Bendito seas, Padre. Amén y amén.